Hay mujeres que su influencia llega a día de hoy, pero la historia quizás no las ha tratado como se merecían. Vamos a hablar de ellas. ¿Quién fue esta gran mujer? Hipatia de Alejandría nació en el año 370 después de Cristo. Fue una de las primeras grandes científicas y filósofas de la historia. Hija del matemático Teón de Alejandría, destacó en astronomía, matemáticas y filosofía neoplatónica en una época donde el conocimiento estaba reservado principalmente para los hombres. Enseñaba en la famosa biblioteca de Alejandría y era respetada por su inteligencia y elocuencia. Entre otras cosas, perfeccionó el astrolabio y escribió tratados sobre geometría y álgebra, entre otras disciplinas, pero la mayoría de sus obras se han perdido en el tiempo. Su influencia era tal que asesoraba a líderes como Orestes, gobernador de Egipto. Sin embargo, su independencia e inteligencia despertaron la ira de grupos cristianos fanáticos, que la veían como una amenaza. En el año 415 después de Cristo, fue brutalmente asesinada por una turba en Alejandría, instigada por seguidores del obispo Cirilo. La atacaron en plena calle, la desnudaron y la desmembraron con conchas marinas. Su muerte simbolizó el choque entre la razón y el fanatismo religioso. Hoy, Hipatia es un icono del pensamiento libre y el papel de la mujer en la ciencia, recordada como una de las primeras mártires del conocimiento. Y desde Puertas al Pasado queremos darle un pequeño homenaje. Número 9. Frida Kahlo. La artista que transformó el dolor en arte. ¿Quién fue Frida Kahlo? ¿Cuál fue su legado? Frida Kahlo fue una de las artistas más icónicas y revolucionarias del siglo XX. Su vida estuvo marcada por el dolor, tanto físico como emocional, pero supo transformar su sufrimiento en arte, dejando un legado que sigue inspirando a millones de personas en la actualidad. Desde niña, Frida mostró una gran inteligencia y espíritu rebelde. A los 6 años contrajo polio, lo que dejó secuelas en su pierna derecha. Sin embargo, su vida cambió radicalmente a los 18 años cuando sufrió un grave accidente de autobús que le fracturó la columna vertebral, la pelvis y varias costillas. Pasó meses en cama, sometida a numerosas cirugías y con dolores crónicos que la acompañarían toda su vida. Fue durante su convalecencia cuando comenzó a pintar, usando un espejo sobre su cama para retratarse a sí misma. A lo largo de su carrera, Frida desarrolló un estilo único, mezclando realismo, surrealismo y simbolismo con una fuerte carga autobiográfica. Sus pinturas reflejan su dolor, su identidad, el feminismo, la política y la cultura mexicana. Obras como Las dos Frides, Autorretrato con collar de espinas y El venado herido son testimonio de su mundo interior. Frida también tuvo una intensa vida personal. Su relación con el muralista Diego Rivera fue tormentosa y apasionada, llena de amor, infidelidades y reconciliaciones. Además, desafió las normas de género y sexualidad, adoptando una identidad fuerte e independiente en una sociedad machista. A pesar de sus problemas de salud, Frida nunca dejó de pintar ni de luchar por sus ideales. En 1953, poco antes de morir, asistió a su primera gran exposición en México postrada en una cama. Sus últimas palabras en su diario fueron: "Espero alegre la salida y espero no volver jamás". Frida Kahlo es hoy un símbolo de resiliencia, feminismo y arte revolucionario. Su legado trasciende el tiempo, inspirando a quienes buscan expresar su identidad sin miedo. Esto es un breve resumen de la vida de una mujer única. Número 8. Rosa Parks, la mujer que cambió la historia con un asiento. El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, la historia cambiaría para siempre, y todo gracias a una mujer cansada de las injusticias raciales. Un pequeño gesto sería el inicio de una revolución social. ¿Quién fue esta mujer y cómo inició la mayor revolución social de Estados Unidos? Rosa Parks, una costurera afroamericana, se negó a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco. Este acto de resistencia aparentemente simple desató una de las mayores luchas por los derechos civiles en Estados Unidos.
En aquella época, las leyes de segregación raciales en el sur de Estados Unidos obligaban a los afroamericanos a sentarse en la parte trasera de los autobuses y ceder su lugar a los blancos si se llenaban los asientos delanteros. Cuando el conductor le ordenó moverse, Rosa, con firmeza, respondió, no. Fue arrestada de inmediato y multada, pero su acción se convirtió en el detonante del boicot de autobuses de Montgomery, liderado por un joven Martin Luther King. Durante más de un año, la comunidad afroamericana dejó de usar los autobuses en protesta. Caminaron largas distancias, organizaron sistemas de transporte alternativos y resistieron la represión. Finalmente, en 1956, la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación en los autobuses, marcando una victoria clave en la lucha por los derechos civiles. Pero Rosa Parks no solo fue un símbolo del boicot. Desde joven, estuvo involucrada en la lucha contra el racismo y la injusticia. Fue secretaria de la NAACP, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, y trabajó activamente para defender a víctimas de la discriminación. Su activismo continuó durante toda su vida, apoyando a jóvenes activistas y denunciando la desigualdad racial en Estados Unidos. Por su valentía, Parks recibió numerosos reconocimientos, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil en Estados Unidos. Sin embargo, su vida no fue fácil después de su acto de resistencia. Perdió su empleo, recibió amenazas y sufrió el exilio social. Falleció en 2005, pero su legado sigue vivo. Hoy, su nombre representa el poder de la resistencia pacífica y la importancia de luchar por la justicia. Todo empezó con un simple no. Esta gran mujer provocó el inicio del cambio con un simple gesto de rebeldía, pero a día de hoy 70 años después es más necesario que nunca que no olvidemos que gracias a personas como Rosa Parks, la sociedad puede evolucionar y debe seguir evolucionando. Si te gusta el contenido que estás viendo, no olvides suscribirte y darle al like. Número 7. Wu Zetian, la mujer que tomó todo un imperio. Si hablamos de mujeres que cambiaron la historia, no podemos dejar de lado a Wu Zetian. Nació en la antigua China en el año 624 después de Cristo, siendo la única mujer en la historia de este país que gobernó como emperatriz con poder absoluto. En una sociedad donde el trono estaba reservado para los hombres, Wu desafió todas las normas y consolidó su dominio con una inteligencia y determinación inquebrantables. ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo logró hacerse con el poder más absoluto? A continuación vamos a verlo. Wu nació en una familia noble. A los 14 años, fue enviada al palacio imperial como concubina del emperador Taizong de la dinastía Tang. Tras la muerte de Taizong, en lugar de ser relegada a un convento como era la tradición, logró acercarse al nuevo emperador, Gaozong, y convertirse en su esposa principal. Wu Zetian no se conformó con ser una figura decorativa. Pronto comenzó a influir en las decisiones políticas, debilitando a sus rivales con estrategias hábiles y calculadas. Cuando Gaozong enfermó, Wu Zetian tomó el control del gobierno como regente, eliminando a quienes se interponían en su camino, incluidos miembros de su propia familia. En el año 690, dio un paso sin precedentes. Proclamó la fundación de una nueva dinastía, la Zhou, y se coronó a sí misma como emperatriz de China. Era la primera y única mujer en ocupar oficialmente el trono del dragón. Durante su reinado, China vivió un periodo de estabilidad y expansión. Reformó la burocracia, impulsó la educación y promovió el talento, permitiendo que funcionarios fueran elegidos por mérito en lugar de linaje. También favoreció la difusión del budismo, construyendo templos y consolidando su imagen como gobernante iluminada. Pero su ascenso al poder no fue un camino de rosas. Para consolidar su dominio, Wu Zetian utilizó espías, manipuló cortesanos y castigó con dureza a sus enemigos, ganándose una reputación despiadada. Sus detractores la acusaron de crueldad y conspiraciones, aunque muchos historiadores creen que su gobierno fue tan eficaz como el de los grandes emperadores. A los 80 años, fue forzada a abdicar y murió poco después. Su legado sigue siendo debatido. ¿Fue una tirana despiadada o una reformista visionaria?
Lo cierto es que Wu Zetian rompió todas las reglas y se convirtió en la mujer más poderosa de la historia de China. Número 6. La guerrera de 17 años que cambió el destino de Francia. ¿Quién es la mujer que con 17 años cambió a Francia para siempre? Esta mujer fue encumbrada al éxito y traicionada por aquellos que ayudó y salvó. Su nombre: Juana de Arco. Una campesina sin educación ni entrenamiento militar que llevó a Francia a la victoria ante sus enemigos. Pero, ¿cuál es la historia de Juana? Nuestra protagonista era una joven campesina que afirmó haber recibido mensajes divinos para salvar a Francia en la Guerra de los 100 años. A los 17 años, pasó de cuidar ovejas a liderar ejércitos y cambiar el destino de su nación. Desde pequeña, Juana decía escuchar las voces de santos como Miguel Arcángel y Santa Catalina, quienes le ordenaban ayudar al delfín Carlos VII a recuperar el trono de Francia. En un país devastado por la guerra contra Inglaterra, su mensaje fue visto como una locura, hasta que logró convencer a los nobles. En 1429, vestida con armadura y con una bandera en mano, se puso al frente de las tropas francesas en la batalla de Orleans. Contra todo pronóstico, llevó al ejército a la victoria y se convirtió en un símbolo de esperanza. Gracias a sus triunfos, Carlos VII fue coronado rey de Francia en Reims, cumpliéndose la profecía que Juana aseguraba haber recibido. Sin embargo, su creciente fama y poder despertaron envidias entre la nobleza. En 1430, fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, y vendida a Inglaterra. El rey Carlos VII, a quien había ayudado a coronarse, no movió un dedo para salvarla. Juana fue sometida a un juicio por herejía, brujería y travestismo, ya que vestía ropa de hombre para protegerse en prisión. Tras un proceso injusto y manipulado, fue declarada culpable y condenada a morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, con solo 19 años, Juana de Arco fue quemada viva en la plaza de Rouen. Sus últimas palabras fueron invocaciones a Dios. Años después, el juicio fue anulado, y en 1920, fue canonizada como santa. Hoy, Juana de Arco es recordada como una heroína nacional en Francia y un símbolo de valentía y determinación. Su historia demuestra que, incluso contra las mayores adversidades y traiciones, una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Una mujer que llegó al reinado por carambolas del destino. ¿Quién puede ser esa reina que a día de hoy sigue siendo recordada? Isabel I de Inglaterra es una de las monarcas más importantes de la historia. Hija de Enrique VIII y Ana Bolena, su infancia estuvo marcada por el peligro. Tras la ejecución de su madre, fue declarada ilegítima y pasó años apartada de la corte. Sin embargo, su destino cambió cuando su medio hermana, la reina María I, murió sin herederos, dejando a Isabel el trono en 1558. Desde el inicio, su reinado fue complicado. Inglaterra estaba dividida entre católicos y protestantes, y su país era débil ante potencias como España. Isabel tomó decisiones clave, restableció el protestantismo, evitó matrimonios que le arrebataran el poder y fortaleció la economía. Conocida como la Reina Virgen, nunca se casó, asegurando que estaba casada con Inglaterra. Uno de sus mayores desafíos fue la amenaza de España. El rey Felipe II, enfurecido por su apoyo a piratas como Francis Drake y su respaldo a los rebeldes protestantes en los Países Bajos, envió en 1588 la Armada Invencible, una flota masiva para invadir Inglaterra. Contra todo pronóstico, la armada fue destruida por tormentas y la astuta estrategia naval inglesa. Isabel celebró la victoria con un discurso legendario, asegurando que tenía el cuerpo de una mujer, pero el corazón de un rey. Bajo su gobierno, Inglaterra vivió un renacimiento cultural. Fue la era de William Shakespeare, la expansión del comercio y la exploración del Nuevo Mundo con figuras como Walter Raleigh. También consolidó el poder inglés en Irlanda y evitó conflictos prolongados en Europa. Pero no todo fue gloria. Su relación con su prima, María, reina de Escocia, fue tensa.
María, una católica con derecho al trono inglés, conspiró contra Isabel. En 1587, tras descubrir un complot, Isabel la condenó a muerte. Isabel I murió en 1603 tras 44 años de reinado, dejando un legado de estabilidad y grandeza para Inglaterra. Con su muerte, la dinastía Tudor terminó, pero su impacto perdura. Su liderazgo marcó el inicio de Inglaterra como una superpotencia, y sigue siendo una de las reinas más influyentes de la historia. Número 4. La Dama de Hierro. Si decimos la Dama de Hierro, muchos ya sabéis de quién estoy hablando, pero habrá otros que lo desconozcan. ¿Quién fue esta mujer que se convirtió en la más poderosa del Reino Unido en el siglo XX? Nació en una familia humilde, hija de un tendero. Estudió química en Oxford antes de ingresar a la política. En 1959, fue elegida diputada por el Partido Conservador. Tras años de ascenso político, en 1975 se convirtió en la líder del partido. 4 años después, en 1979, llegó al poder tras ganar las elecciones en un contexto de crisis económica, huelgas y alta inflación. Margaret Thatcher fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido y una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas del siglo XX. Apodada la Dama de Hierro, gobernó desde 1979 hasta 1990, implementando reformas que transformaron la economía británica, aunque a costa de una gran división social. En este punto hay que destacar que a lo largo de los años tuvo tanto partidarios como detractores de sus políticas, sobre todo económicas. Desde el principio, Thatcher aplicó una política económica basada en la reducción del poder sindical, privatización de empresas estatales y recortes del gasto público. Su estrategia, conocida como Thatcherismo, revitalizó la economía británica, pero generó un enorme descontento entre las clases trabajadoras. Su enfrentamiento con los sindicatos alcanzó su punto máximo en la huelga minera de 1984 a 1985, que terminó con una victoria para su gobierno, pero dejó una profunda herida social, de la cual no se recuperó. En el ámbito internacional, Thatcher fue una aliada clave de Estados Unidos y del presidente Ronald Reagan, compartiendo una visión política basada en el libre mercado y la oposición al comunismo. Su postura firme también se evidenció en la Guerra de las Malvinas en 1982. Cuando Argentina invadió las Islas Malvinas, un territorio británico en el Atlántico Sur, Thatcher respondió con una ofensiva militar contundente. La victoria británica fortaleció su liderazgo y le aseguró la reelección en 1983. Pero su tercer mandato no fue tan exitoso. Su propuesta del poll-tax, un impuesto altamente impopular, provocó protestas masivas y una fuerte caída en su popularidad. Incluso dentro de su propio partido, comenzó a perder apoyo. En 1990, fue forzada a dimitir y dejó el cargo con lágrimas en los ojos. Es curioso que alguien que se basaba en reducir el gasto público y los impuestos se viera obligada a dimitir por tratar de imponer un impuesto que era igual para todos, daba lo mismo la situación económica. A pesar de su salida del poder, Thatcher dejó una huella imborrable en la historia británica. Para algunos, fue la líder que rescató la economía y restauró el prestigio de su país, para otros, una figura que profundizó las desigualdades y debilitó a la clase trabajadora. Falleció en 2013, pero su legado sigue dividiendo opiniones. Lo cierto es que Margaret Thatcher fue una de las líderes más influyentes del siglo XX y la mujer más poderosa en la historia del Reino Unido. Esta increíble mujer nació en Varsovia, Polonia, en una época en la que las mujeres tenían prohibido acceder a la educación superior. Para poder estudiar, se trasladó a París, donde se inscribió en la Sorbona y se destacó como una de las mejores estudiantes en física y matemáticas. Allí conoció a Pierre Curie, un brillante científico con quien se casó y formó un equipo imparable. Ya sabréis de quién estamos hablando. De Marie Curie no solo fue una de las científicas más brillantes de la historia, sino también una pionera que abrió camino para las mujeres en la ciencia.
Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel en distintas disciplinas y su trabajo en la radiactividad cambió para siempre la medicina y la física. Junto a su marido Pierre comenzaron a investigar la radiactividad, un término que Marie acuñó. En 1898, descubrieron 2 nuevos elementos. El polonio, llamado así en honor a su tierra natal, y el radio, un elemento altamente radiactivo. Sus estudios revolucionaron la ciencia, y en 1903, se convirtieron en los primeros en recibir el Premio Nobel de Física junto con Henri Becquerel. Pero la tragedia golpeó su vida en 1906 cuando su marido Pierre murió atropellado por un carruaje. A pesar del dolor, Marie continuó su trabajo y asumió la cátedra de su esposo en la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer profesora en la universidad. En 1911, ganó su segundo premio Nobel, esta vez en química, por aislar el radio puro. Fue la primera persona en la historia en recibir 2 premios Nobel. Su trabajo tuvo un impacto directo en la medicina. Durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló unidades móviles de radiografía, conocidas como Petites Curies, para ayudar a los médicos en el frente de batalla a diagnosticar fracturas y heridas internas. Su contribución salvó miles de vidas. En una época en la que no se conocían los efectos dañinos de la radiactividad, Curie manipulaba materiales sin protección, lo que eventualmente le causó una anemia plásica, enfermedad que la llevó a la muerte en 1934. Marie Curie rompió todas las barreras posibles, fue la primera mujer en ganar un Nobel, la primera en enseñarle a hombres en la Sorbona y la primera persona en ganar 2 premios Nobel. Su legado sigue vivo no solo en la ciencia, sino en cada mujer que ha seguido sus pasos en el mundo académico. Hoy, su trabajo es fundamental para la medicina moderna, desde el tratamiento del cáncer con radioterapia hasta la energía nuclear. Fue una mujer que desafió las reglas, persiguió el conocimiento sin descanso y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Número 2. La última reina de Egipto. La última gran faraona de Egipto nació en el año 69 a.C. y fue una de las mujeres más influyentes de la historia. Inteligente, astuta y con un dominio impresionante de la política, utilizó su carisma y habilidades estratégicas para mantener a Egipto independiente frente al cada vez mayor poder de Roma. ¿Quién fue esta reina? Cleopatra, la última reina. A diferencia de la imagen popular que la retrata solo como una seductora, era una líder excepcional. Hablaba varios idiomas, dominaba la economía y la diplomacia, y comprendía mejor que nadie la fragilidad de su reino frente al expansionismo romano. Su historia es una de ambición, alianzas y tragedia. Desde joven, Cleopatra tuvo que pelear por su trono. A la muerte de su padre, Ptolomeo XII, heredó el trono junto con su hermano, Ptolomeo XIII, con quien debía casarse según la tradición egipcia. Sin embargo, las tensiones entre ellos crecieron rápidamente y Cleopatra fue expulsada de Alejandría. Fue entonces cuando vio en Julio César la oportunidad de recuperar su poder. Se dice que se hizo llevar en una alfombra enrollada hasta los aposentos del general romano, logrando impresionarlo con su inteligencia y presencia. César la ayudó a recuperar su trono, juntos, tuvieron un hijo, Cesarión. Tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Cleopatra buscó una nueva alianza en Roma. Esta vez, se unió a Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos del momento. Su relación fue tanto personal como política. Juntos, consolidaron su poder en Oriente y desafiaron a Octavio, sobrino de César y el futuro emperador Augusto. Pero la fortuna no estuvo de su lado. En el año 31 a.C., en la batalla de Accio, las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por Octavio. Al ver su reino perdido y sin posibilidad de negociar, Cleopatra tomó una decisión drástica. En el 30 a.C., se dice que, vestida con su mejor atuendo real, se dejó morder por una cobra egipcia, poniendo fin a su vida a los 39 años. Marco Antonio, al enterarse, también se suicidó.
Octavio tomó el control de Egipto, convirtiéndolo en una provincia romana. Cleopatra no solo fue la última faraona de Egipto, sino una de las mujeres más enigmáticas de la historia. Su legado sigue vivo, no solo como símbolo de belleza y seducción, sino como una de las líderes más inteligentes y estratégicas del mundo antiguo. Número 1. La superviviente de un atentado que ganó el Nobel. ¿Cómo una niña de 15 años llegó a ser una de las mujeres más influyentes de la historia? Malala Yousafzai es una de las mujeres más influyentes del siglo XXI. Su historia no es la de una reina, una guerrera o una líder política, sino la de una joven que a su pesar y con su valentía, desafió a un régimen opresor y se convirtió en un símbolo global de la lucha por la educación. Nació en 1997 en Mingora, una ciudad de Pakistán, en el Valle de Swat. Desde pequeña, su padre, un educador apasionado, le inculcó el amor por el aprendizaje y el conocimiento. Sin embargo, en 2007, el Valle cayó bajo el control de los talibanes, un grupo extremista que impuso estrictas leyes islámicas, prohibiendo la educación de las niñas. Malala, con tan solo 11 años, decidió levantar la voz contra esta injusticia. En 2009, comenzó a escribir un blog anónimo para la BBC en el que describía cómo era la vida bajo el dominio talibán y su lucha por seguir estudiando. Sus palabras resonaron en todo el mundo, convirtiéndola en un símbolo de resistencia. Pero hablar en contra de los talibanes tenía un precio. Su identidad fue descubierta, y el 9 de octubre de 2012, cuando tenía solo 15 años, un hombre armado subió al autobús escolar en el que viajaba y le disparó en la cabeza. El ataque casi le costó la vida. Malala fue trasladada de urgencia a un hospital en Pakistán y, más tarde, al Reino Unido, donde recibió tratamiento. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero su determinación permaneció intacta. En lugar de rendirse, decidió redoblar su lucha. El atentado no la silenció, sino que amplificó su mensaje. En 2013, con solo 16 años, Malala pronunció un discurso histórico en la ONU, donde afirmó: "Un niño, un maestro, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo". Ese mismo año, creó el Fondo Malala, una organización dedicada a promover la educación de las niñas en todo el mundo. Su lucha fue reconocida en 2014, cuando se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, a los 17 años. A pesar de las amenazas contra su vida, Malala continúa trabajando por la educación de millones de niñas en países donde aún se les niega este derecho. Ha viajado a zonas de conflicto, ha hablado con líderes mundiales y ha inspirado a millones de personas con su historia. Hoy, Malala es una figura global, un recordatorio de que la educación es una herramienta poderosa y de que la valentía de una sola persona puede cambiar el mundo. Ningún régimen por opresor que sea puede callar a una mujer decidida a defender su derecho a vivir como quiera y a tener los mismos derechos que los hombres.